¿Sabías que una relación típica de secundaria dura en promedio solo 3 semanas? Sin embargo, Katie, Thomas y Greg Hollander superaron esta estadística, habiendo durado más de 40 años. Se conocieron cuando Katie era una estudiante de primer año y Greg de segundo, y desde ese momento fueron inseparables. Parecía que su amor era eterno y permanecía puro. Puedo confirmar esto personalmente ya que Katie y yo hemos estado felizmente casados durante 30 de esos años. Nuestro matrimonio fue completo, y el nacimiento de nuestra hija Joan nos unió aún más. En general, estaba contento con esos años. Permíteme presentarme de nuevo. Soy Thomas Mars y Katie ha sido mi amorosa esposa durante los últimos 30 años. Katie y Greg salieron juntos en la secundaria y Katie perdió su individualidad por Greg. Mientras que la mayoría de las romances de secundaria se desvanecen, su relación fue más bien una separación temporal. Greg, siendo un año mayor que Katie en la escuela, decidió ganar una cantidad significativa de dinero después de graduarse para casarse con ella. Esta es una historia que mi esposa ha repetido a menudo a lo largo de nuestro matrimonio. Después de graduarse de secundaria, Greg comenzó a trabajar en un oleoducto en Alaska con su tío. Desafortunadamente, esta decisión de Greg llevó a problemas. Poco después de que Greg llegó, dejó de contactarse con ella, dejando a Katie vivir su último año sola. Eventualmente, empezó a salir con un chico llamado Sam Simpson, pero no era serio porque su corazón aún pertenecía a Greg. Katie lo esperó pacientemente. Greg parecía disfrutar de su vida nómada trabajando en el oleoducto, creyendo que Katie lo estaba esperando para hacerse rico y recibirlo a su regreso. Pero esto no ocurrió. Todo cambia y la vida continúa. Katie fue a la universidad, obtuvo su título y me conoció en una fiesta cuando tenía 24 años. Yo tenía 29, un poco mayor, pero éramos una gran pareja. Me enamoré de ella instantáneamente y pensé que ella sentía lo mismo. Nuestro matrimonio fue normal, excepto por un pequeño contratiempo cuando llegó una carta 2 días antes de la boda. Como un hijo pródigo, Greg regresaba a casa y quería encontrarse con Katie. Afortunadamente, su madre la convenció de no volver con él, diciéndole que tenía una nueva vida por delante y que no valía la pena perder el tiempo con él. Más tarde, Katie se casó y se convirtió en mi esposa, la señora Katie Mars. Greg llegó demasiado tarde y descubrió que Katie y yo ya habíamos partido de luna de miel. Abatido por la desesperación, decidió unirse a los marines. Tan pronto como terminó la luna de miel, comenzamos una nueva vida juntos. Katie trabajaba como enfermera y yo me convertí en agente de seguros para una gran compañía de seguros. Aunque mi trabajo no era particularmente emocionante, proporcionaba estabilidad y me permitía pagar las cuentas. Nuestro matrimonio era fuerte, pero había un pequeño problema que seguía surgiendo. Greg comenzó a enviar mensajes de texto a Katie y ella estaba feliz de responderle. Cuando cuestioné la necesidad de su comunicación, se puso a la defensiva, insistiendo en su propia Tom, no sea celoso. Él es un viejo amigo de los marines que no está casado y solo trato de mantenerlo de buen ánimo. No podía fingir que no sabía sobre su intercambio regular de cartas. A pesar de los intentos de su familia y de mí para convencerla de que dejara de escribirle, ella continuó haciéndolo. Solo cuando recibió una carta informándole sobre su matrimonio, la correspondencia se detuvo, y esto me calmó. Durante los siguientes 3 años, Katie solo recibió 3 tarjetas de Navidad de Greg. Durante este periodo, nació nuestra hija Joan y mi esposa y yo trabajamos incansablemente para construir una casa y una granja. La vida era buena en esos días. Trabajábamos juntos para criar a la niña y cuidarla. Pero como siempre, algo perturbó nuestra felicidad. Un día, Katie recibió una carta de Greg que nunca mencionó. Supuse que estaba enviando mensajes de texto a Greg nuevamente,
pero elegí no prestarle atención. Él estaba allí luchando por la democracia, y yo me quedaba en casa cuidando el bienestar de mi familia. Si querían corresponder, era asunto de ellos, independientemente de mis sentimientos. Eventualmente, Katie comenzó a compartir la información que obtenía de Greg. Se divorció de su primera esposa, se volvió a casar, fue a batalla y recibió altos honores. Escuchaba con media oreja mientras Katie hablaba con orgullo de su soldado, pero luego la corregía, recordándole que él prefiere ser llamado Marine. Escucharla hablar de él me hacía sentir terrible, profundamente triste, pero esperaba que algún día ella lo dejara ir y se enfocara en su familia. Desafortunadamente, ese día nunca llegó. Greg, un exmarine con 30 años de experiencia, 3 matrimonios fallidos y suficientes medallas para igualar al general Patton, parecía solo volverse más encantador para mi esposa a lo largo de los años, mientras yo sentía que me hacía mayor y más predecible. Mi único deseo era que Greg se alejara de nosotros después de ser dado de baja, pero para mi horror, no lo hizo, y aquí estamos. Nuestra hija, Joan, ya es adulta y está felizmente casada con Frank Campbell, y pronto tendrán su primer hijo. Mientras me acerco a los 60, espero con ansias cumplir 65 para jubilarme y disfrutar tranquilamente de los años restantes. Katie sigue luciendo tan increíble como siempre y es capaz de hacer que mi corazón lata más rápido, pero no tenía idea de que la tranquilidad de mi vida estaba a punto de ser interrumpida. Cuando regresé a casa un jueves, Katie me recibió vestida con elegancia y me informó que la cena había sido ordenada para las 7:00. Al principio entré en pánico, pensando que había olvidado una fecha importante. Pero tras un rápido cálculo mental, me di cuenta de que no era así. Me dirigí a nuestro dormitorio para refrescarme, esperando al menos igualar en cierta medida la elegancia de Katie para la noche. La cena fue increíble y el restaurante estaba lleno, lo que me hizo sospechar que Katie tenía algo más en mente que solo comida deliciosa. Cuando llegamos al final de la comida, la miré y dije, bueno, escúpelo. Estoy de buen humor y no voy a hacer un escándalo. Es mi peculiaridad nunca mostrar enojo en público. Trabajar en la industria de seguros me enseñó a mantener la calma en lugares públicos, y esto se ha traducido en mi vida personal. Katie era muy consciente de esta tendencia mía, y a lo largo de los años, cuando necesitaba decirme algo difícil, elegía un lugar público para hacerlo. Hoy, solo con mirar su expresión, me di cuenta de que serían malas noticias. Después de 30 años de vivir juntos, aprendes a entender a tu pareja. Tenía la sensación de que esta noche iba a ser difícil. Tras dudar, finalmente soltó la noticia. Tom, creo que deberías saber que Greg ha vuelto. De repente me invadió una ola de náuseas, pero sabía que no era por la comida que acababa de comer. La miré, esperando sus próximas palabras, pero Katie solo me miraba con una expresión pensativa en su rostro. Tras un incómodo silencio, hablé. Entonces, cuando dices que ha vuelto, ¿quieres decir que está de vacaciones? Ella lentamente negó con la cabeza y respondió en un tono bajo, no, Tom, no está de vacaciones. Fue dado de baja del ejército y compró una casa a 2 calles de nosotros. Cuando mi ansiedad aumentó, la interrumpí apresuradamente. Entonces, se va a mudar con su tercera esposa, ¿verdad? Ella respondió suavemente, no, en realidad, se divorció nuevamente y esta vez tuvo que renunciar a parte de su pensión por ella. Apenas pude contener mi decepción, murmuré, maldita sea, esto es simplemente terrible. El cliente sentado junto a mí me miró asombrado. Estaba frustrado, no porque Greg perdiera parte de su pensión por su ex, sino porque se mudó más cerca de nosotros y quería entender la razón de sus acciones. Mi curiosidad creció a medida que me involucraba más en la conversación. Katie, ¿has visto a Greg? Su expresión lo decía todo.
Ni siquiera tuvo que responder a mi pregunta. ¿Cuándo y cómo lo conociste? Katie parecía un poco decaída mientras respondía. Ayer vino a nuestra casa para decirnos que ahora somos vecinos. Mi corazón latía con fuerza, pero continué la conversación, temiendo lo que podría descubrir. ¿Pasaste tiempo con él, Katie? Su expresión lo reveló todo antes de que admitiera. Sí, Tom, pero no es lo que piensas. La miré profundamente a los ojos y casi gruñí. Te creo, Katie, que mi esposa fiel fue infiel. Ahora explícame por qué todo no es como parece. Ella suplicó. Lo hice porque él me necesitaba, Tom. Cuando se acercó a mí, parecía completamente confundido. Parecía estar luchando con la ansiedad o atravesando las consecuencias de un divorcio, y necesitaba mi apoyo. Me importas, Tom, pero me doy cuenta de que todavía siento algo por Greg. La situación era como si mi esposa hubiera tenido una conexión con Greg, quien utilizó su estrés postraumático y su divorcio como una forma de recuperar su afecto e intimidad. La miré directamente a los ojos y expresé mis pensamientos con una firmeza que nunca había mostrado en nuestra relación antes. Katie, el daño ya está hecho. Podemos superar esto y reconstruir nuestras vidas, pero nunca debes pasar tiempo con él de nuevo. ¿Entiendes la gravedad de esto? Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo suavemente pero con firmeza, no puedo prometerte eso, Tom. Lo amo y él dependía de mí más que tú. Me sorprendieron sus palabras, pero entendí que no era apropiado discutir nuestros asuntos personales en un lugar público. Señalé al camarero para que trajera la cuenta. 10 minutos después, estábamos sentados en el coche de camino a casa cuando volví a sacar el tema. Katie, ¿cómo pudiste pasar tiempo con él cuando tienes un marido? ¿Has olvidado los votos que nos hicimos hace casi 30 años? Le recordé, dejando atrás a todos los demás. Las lágrimas se agolparon en sus ojos cuando confesó, lo siento, Tom, pero él me necesita y nos volvimos a encontrar. No puedo soportar la idea de perderlo a él o a ti. Estaba perdido. No se me ocurría nada que la hiciera renunciar a él. Decepcionado, pregunté, bueno, ¿qué sugieres? Tal vez deberíamos turnarnos para pasar tiempo contigo. Ella salió de su estado emocional y sugirió, ¿qué tal unas vacaciones, Tom? Me desconcertó su cambio repentino de tema. Tom, ¿recuerdas hace 18 años cuando decidiste tomarte un año sabático para hacer una maestría? Completaste el programa con éxito y luego volviste a tu puesto anterior sin problemas, dijo. Negué con la cabeza, decepcionado. Katie, ¿cómo puedes comparar mi desarrollo profesional, que al final benefició tanto a la empresa como a nuestra familia, con tu conexión con esta persona, que solo te beneficia a ti? Al estacionar en el garaje y apagar el motor, no pude sacudirme la sensación de desesperanza. Katie extendió suavemente la mano y acarició mi rostro, sus ojos suplicantes mirándome. Tom. Perdí mi último año de escuela con Greg. Si hubiera tenido ese año, tal vez no estaríamos en esta situación hoy. Dámelo y juntos podemos seguir adelante con Greg. Te prometo ser la mejor esposa para ti. Por favor, Tom. Necesito este tiempo. Sus palabras me causaron una mezcla de emociones, tristeza, dolor, asombro y desesperación. Tuve el impulso de agarrar a Katie por los hombros y expresar mi frustración. Pero luego pensé en las consecuencias. Recordé historias sobre cómo los hombres en prisión perdían su libertad y sus bienes por celos. Después de pensarlo, le dije a Katie, si eso es lo que quieres, haz lo que necesites hacer. Pero quiero dejar claro que no apruebo tus acciones. No quiero tener ningún contacto contigo durante todo un año. ¿Lo entiendes? Me di cuenta de que en un año podría no tener a nadie a quien acudir.
Esperaba que las estrictas reglas que había establecido para ella durante el descanso la mantuvieran enfocada. Pero parecía que no le importaba. Después de expresar mis preocupaciones, simplemente me dio un beso en la mejilla y dijo: «Está bien, gracias, Tom. Verás, no te arrepentirás». Negué con la cabeza y respondí: «Es demasiado tarde. Ya me arrepiento». Esa noche, trató de ser cariñosa conmigo, pero no pude corresponder. El pensamiento de que estuviera con Greg me repugnaba, y no podía ignorar las emociones que sentía. Cuando nos preparamos para dormir, agarré una almohada y anuncié que dormiría en la habitación de invitados. Vi el dolor en sus ojos, pero secretamente me sentí aliviado, esperando que reconsiderara la dirección que estaba tomando nuestra relación. A la mañana siguiente, me desperté esperando que la noche anterior hubiera sido solo un evento aislado y que Katie cambiara de opinión a la luz del día. Estaba equivocado. Cuando entré a la cocina, ella estaba preparando el desayuno con entusiasmo, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Señaló el calendario donde el 6 de junio estaba marcado con una línea negra gruesa. Me senté a la mesa, tratando de comprender el significado de esta fecha y reflexionando sobre cómo, en ese mismo día de 1944, miles de valientes soldados lucharon por la libertad, mientras que en este mismo día sentía que estaba perdiendo a mi esposa ante otra fuerza. Katie me trajo el desayuno. Mirando algo desconcertada, puso la comida frente a mí y me tranquilizó: «Sé que estás preocupado, mi amor, pero en un año estaré de vuelta y seré solo tuya. Necesito este tiempo para aclararme y pensar en todo, y te prometo que no te arrepentirás». Sonrió satisfecha y añadió: «Incluso ya me agregué esta mañana mientras aún dormías para decirle que me dejas ir de vacaciones. Me recogerá en 1 hora». Mi corazón se partió al escucharla, pero sabía que debía darle otra oportunidad. Le supliqué que reconsiderara, advirtiéndole que no arriesgara nuestro matrimonio. Ella sonrió con amabilidad, insistiendo en que sabía lo que hacía y que nuestro matrimonio sería más fuerte cuando regresara. Salió de la cocina, dejándome con la sensación de que ella también ya había dejado nuestro matrimonio. Terminé mi desayuno insípido y me vestí, notando las maletas de Katie llenas con sus cosas. Me pidió que llevara las maletas al porche para Greg, pero me negué. Se sorprendió por mi respuesta, pero me mantuve firme, diciéndole que si estaba decidida a arruinar nuestro matrimonio de 30 años, entonces ella y Greg podrían llevar las maletas juntos. «No voy a ayudarte con esto», le dije. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Katie y, con enojo, respondió: «Greg no es un tonto. Es un hombre maravilloso y un héroe que sirvió a este país más que todo lo que tú hayas hecho». Me di la vuelta, murmurando para mí mismo: «Él recibe medallas, 3 comidas al día y viaja por el mundo, mientras yo tengo que trabajar 5 días a la semana para mantener a mi esposa e hija». Todo parecía inútil. Katie arrastró sus maletas escaleras abajo hacia el camino, echándome una mirada cada vez que tomaba una. Pocos minutos después, un coche llegó y un hombre, presumiblemente Greg, salió y comenzó a cargar sus pertenencias. Katie le gritó desde el porche que pronto estaría allí, luego regresó a la casa para despedirse de mí. Nos quedamos frente a frente, incómodos, y finalmente rompí el silencio. «Si realmente vas a tomar esta decisión, recuerda las reglas. No quiero verte ni hablar contigo durante todo un año», le recordé severamente. Cuando la realidad de las consecuencias comenzó a calar en ella, respondió sumisa: «Entiendo, Tom. Todo saldrá bien, lo verás. Recuerda, aceptaste darme un año». Esperó una respuesta de mi parte, pero no dije nada. Con una expresión confundida en su rostro, susurró: «Realmente te amo». Intentó besarme, pero me aparté, incapaz de aceptar la idea de que estuviera con otro.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras corría fuera de la casa y se arrojaba a sus brazos. Desde la puerta principal, la vi besarlo apasionadamente, y sentí cómo la ira comenzaba a elevarse en mí. En ese momento, me di cuenta de que mi esposa ahora era la pareja de otro, y mi corazón se sintió tan vacío como el camino. Llegué al trabajo enfermo esa mañana y fui directamente a la ferretería a comprar nuevas cerraduras. Pasé toda la mañana reemplazando las cerraduras de la casa y actualizando los códigos de seguridad del sistema de alarma. Este trabajo me ayudó a concentrarme y no pensar en Katie. Pero tan pronto como terminé, la tristeza volvió a inundarme como una ola poderosa golpeando la orilla. En un momento de debilidad, apagué el teléfono de casa e intenté adormecer el dolor con alcohol. Lamentablemente, esa sesión de bebida no tuvo éxito en amortiguar el dolor de perder a Katie. Mi lucha con el alcohol continuó hasta la mañana del domingo, cuando finalmente me quedé sin bebida, lo que, a posteriori, sentí como una bendición disfrazada. Me di cuenta de que estaba al borde de desplomarme física, espiritual y mentalmente. Me desplomé en una cama y caí en un sueño profundo, pero me despertó un golpe en alguna parte de la casa. Me levanté lentamente, tratando de ubicar el sonido, y me di cuenta de que era mi hija Joan golpeando la puerta principal. Cuando la dejé entrar, quedó sorprendida por mi estado y el olor persistente a alcohol. Sus primeras palabras fueron: ¿Qué pasa, papá? Traté de concentrarme a pesar del martilleo en mi cabeza y logré murmurar: ¿Qué quieres decir? Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Me llevó a la cocina e insistió en que tomara café y comiera antes de explicarme lo que había sucedido. Una hora después de comer y beber una taza de café, le conté todo lo que sabía sobre su madre y Greg. Su reacción fue simplemente impactante. Dijo que no podía entender por qué su madre quería renunciar a nuestro matrimonio para estar con su novio de la escuela secundaria. Acepté dejar el asunto entre ellos. Cuando me preguntó qué planeaba hacer a continuación, admití que iría a un abogado al día siguiente. Se veía triste y sugirió que las acciones de su madre podrían estar causadas por un trastorno mental. La miré con expresión vacía y respondí: no tengo idea, Joan. Había una tristeza en su rostro que nunca antes había visto. Estoy perdida, papá. Quiero aconsejarte que lo pienses, pero honestamente, parece la mejor salida, dijo. Joan se quedó conmigo unas horas más y cocinó la cena, que tuve que comer. Más tarde, cuando se fue, me besó y se disculpó de nuevo. Antes de irse, le pregunté: ¿por qué viniste hoy? Me miró a los ojos y explicó que mi mamá la había llamado y le pidió que revisara cómo estaba sin revelar el motivo. Asentí en comprensión, le agradecí y le pedí que manejara con cuidado. Consulté con un abogado el lunes. Mis sospechas sobre Katie se confirmaron y el divorcio se presentó a mi favor, ya que ella se negó a cooperar, lo que me pudo haber ahorrado la división de mi pensión. Sin embargo, otros bienes tuvieron que ser tomados en cuenta. Me di cuenta de que una ruptura en mi relación con Katie podría ser útil para liquidar esos bienes. Las siguientes 3 semanas pasaron rápidamente, y me sorprendió lo fácil que me adapté a estar solo. Sentí que un peso se había levantado de mis hombros y ya no estaba cargado con la responsabilidad de otra persona. No fue hasta mediados de julio que volví a ver a Katie o escuché sobre ella. La noche del sábado decidí tomar unas copas en FLYNNS, una elegante taberna de nuestra ciudad. Cuando estaba sentado en la barra, entraron tomados de la mano, exudando amor juvenil. Su pasión por el uno por el otro era tan arrolladora que ni siquiera notaron mi presencia. Al observarlos de cerca, dirigí mi atención a Greg. Él tenía una complexión muscular y una atractividad moderada, por lo que era fácil entender que le atraía a Katie. Pero mientras conversaban, se hacía evidente la dinámica de dominancia de Greg y sumisión de Katie.
Greg hablaba y Katie lo escuchaba atentamente, casi conteniendo la respiración con cada palabra que él decía. Cuando Katie finalmente me notó y sonrió tímidamente al entrar al baño de mujeres, se acercó a mí vacilante. ¿Cómo estás?, preguntó. A pesar de que quería pedirle que se fuera, mantuve la compostura y respondí, tan bien como se puede esperar cuando tu esposa te deja por un idiota. ¿En qué puedo ayudarte? Su vergüenza por mi tono sarcástico aún no se había ido, pero continuó, Tom, necesito recoger algunas cosas personales de nuestra casa. Mi llave no funcionó cuando intenté entrar el otro día. Manteniendo un tono amistoso, respondí, Katie, no debiste haber intentado entrar a la casa, ya que ya no vives ahí. Esta afirmación parecía desconcertarla, y me miró con expresión confundida. Luego sugerí, creo que deberías regresar con tu novio antes de que se preocupe. Viendo las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras se iba, regresé a mi bebida, concentrándome en asuntos más urgentes. Poco después, sentí que alguien me agarraba por el hombro con fuerza y me giraba en la silla para enfrentar a un Greg visiblemente molesto. Oye, hiciste llorar a mi mujer y no me gusta, dijo. Me pareció que iba a atacarme, y mi corazón empezó a latir con fuerza al darme cuenta de que podría hacerme daño fácilmente antes de que llegara ayuda. A pesar de mi miedo, me defendí con firmeza. Estás hablando de mi esposa, no de tu mujer. Desde que la apartaste, no tienes voz en nuestra relación. Déjame ser claro. Puedes intentar intimidarme, pero, ¿cómo puede intimidarte la autoridad? Pude ver las ruedas girando en la cabeza de Greg, y sabía que no era el más brillante de los tipos, pero era suficiente para incitar mi ataque verbal. Ahora tienes que tomar una decisión. Golpéame y termina en la cárcel un par de años. Opción 2. Sal de mi vista y vete a sentarte en tu cómodo quinto lugar, le dije. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la voz en mi cabeza gritaba, ¿por qué lo provocaste? Podría haberte hecho daño. A pesar de mi miedo, mantuve una semblanza de confianza mientras Greg consideraba su próximo movimiento. Afortunadamente, el gerente intervino y preguntó qué ocurría. Greg lo miró y hizo un gesto con la mano. Retrocedió hacia Katie, pagaron la cuenta y se fueron poco después. Mientras conducía a casa, me rondaban los pensamientos de qué cosas Katie quería recoger de la casa, lo que me llevó a contactarla y preguntar. Después de pasar unas 3 horas buscando en vano por los armarios y cajones, finalmente decidí sacar sus cajas. Bajo las cajas, encontré cartas de Greg dirigidas a Katie. Al leerlas, se hizo evidente que esta relación con Greg había sido planeada durante mucho tiempo. Una de las cartas, fechada 5 años atrás, hablaba de su deseo de estar con Katie cuando regresara a casa y de cómo ella lo extrañaba tanto como él a ella. Decía que era necesario encontrar una forma de deshacerse de un esposo débil. Eran como una novela barata llena de descripciones de lo que planeaba para Katie o sus recuerdos de la escuela. Después de leer todos estos mensajes, la vida sin Katie comenzó a parecer más soportable. No supe nada de Katie hasta mi cumpleaños el 1 de septiembre, cuando llegué a casa del trabajo y encontré una olla con tapa y una tarjeta de felicitación en el porche. Dentro, descubrí que ella había hecho mi guiso favorito. La tarjeta expresaba su amor por mí a pesar de que supuestamente no nos comunicábamos. Me aseguró que soñaba con estar juntos y prometió que se iría antes de fin de año. Me rogó que siguiera amándola y apoyándola. Desde que Katie se fue, mi hija Joan me ha estado observando de cerca. Me llamó por mi cumpleaños, y después de una charla casual, finalmente reveló el verdadero motivo de su llamada. Papá, sabes que en 3 semanas voy a ser abuela, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidar el inminente nacimiento de mi primer nieto? Sí, lo sé, querida. Tú y Frank deben estar preocupados.
El momento de silencio en nuestra conversación me puso alerta mientras continuaba. Papá, Frank y yo cenamos con mamá y Greg, dijo. Me sorprendió escuchar que mi mamá quería estar presente en el nacimiento de mi hijo. Con Greg. Entiendo que tú y mamá decidieron no comunicarse durante un año, pero ¿podrías hacer una excepción para mí al menos esta vez? Joan preguntó. Me sorprendió enterarme de que Joan y su esposo habían cenado con ellos, pero no quería arruinar el momento especial del nacimiento de su primer hijo. A regañadientes, accedí, diciéndole a Joan que podía venir y llevarse a Greg si era necesario. Joan corrigió rápidamente, en realidad, es un tipo bastante decente y le da mucha alegría a mamá. No la había visto tan feliz en mucho tiempo. Me quedé en shock por esta revelación. Una oleada de ira me invadió y solté. Hace años, tu abuela lo llamó un imbécil. Nada ha cambiado. Es increíble cómo solo almorzaron juntos y ahora lo defiendes. No sé cuáles son sus intenciones, pero me temo que destruirá mi familia. Estoy curioso, ¿cuándo planeas empezar a llamarlo papá?, le pregunté. Ella habló rápidamente, con un tono de arrepentimiento en su voz. Papá, lo siento mucho. No quería que sucediera así. Entiendo cómo te sientes y te pido disculpas sinceramente, respondió Joan. Interrumpiendo sus disculpas, respondí fríamente, está bien, olvídalo. Escucha, necesito cocinar algo en el horno. Compórtate. Ella dijo que me quería y colgó. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Decidí que era hora de actuar. Primero, comencé a liquidar mis activos para reducir su valor. En segundo lugar, trabajaba para superar mi miedo y volver al mundo. Los días siguientes estuvieron llenos de estrés. Busqué ayuda legal para gestionar mis activos y compré un pistón eléctrico para defensa personal. Sabía que no podría convencerme de evitar otro ataque de Greg. Además, estaba planeando un viaje a Las Vegas en octubre y comencé a buscar en internet una mujer de mi edad que estuviera interesada en una relación estable a largo plazo con un buen hombre. En cuanto a mi propiedad, dudaba entre gastarla o regalarla, ya que mi esposa ya no vivía conmigo. Esta nueva libertad para decidir el destino de nuestra propiedad me intrigaba y me permitía imaginar varias opciones para el futuro. Cuando Joan entró en trabajo de parto, yo estaba en el trabajo y mi secretaria contestó el teléfono. El marido de mi hija, Frank, me llamó y me dijo felizmente que tenía un nieto. Lo felicité y me dirigí inmediatamente al hospital. Cuando llegué, averigüé el número de la habitación de Joan y fui directo hacia allí. Cuando llegué a la puerta, la escuché hablar con Katie. Joan expresaba sus temores de que Greg pudiera quitarme de mi puesto de padre. Katie la tranquilizó. No te preocupes, Joan. No dejaré que eso suceda. Joan expresó su repulsión, diciendo que Greg amaba tanto a Katie que nunca la dejaría ir. Katie describió su relación como increíble, comparándola con la escuela. Pero ahora era aún mejor, porque podían dormir juntos. Greg la trataba como a una princesa. Admito que es un chico increíble y que ustedes son perfectos el uno para el otro, pero quiero que mi hijo tenga abuelos que estén juntos, no divorciados ni luchando constantemente. Por favor, mamá, necesitas hacer las paces con papá antes de que sea demasiado tarde. Puede que no sea tan interesante y encantador como Greg, pero siempre estará ahí para ti. Greg puede parecer un príncipe azul, pero todos los barcos finalmente se van. Pero papá es una roca sólida que nunca te dejará si haces todo bien. Por favor, incluso si tienes que rogarle de rodillas, convence a papá para que te reciba de nuevo. No esperes demasiado, o podrías perderlo. Joan suplicó, pero Katie estaba segura de que, cuando ella terminara con Greg,
yo estaría feliz de recibirla de nuevo. A pesar de las dudas de Joan, Katie confiaba en su decisión. Papá claramente se ha sentido decepcionado desde que lo dejaste. ¿Estás realmente dispuesta a poner en peligro un matrimonio de 30 años por una afición escolar?, dijo Joan. Molesto, entré en la habitación y felicité sarcásticamente a mi hija por el nacimiento de su primer hijo. Abracé a Joan, pero deliberadamente ignoré a Katie. Admito que fue infantil ignorarla, pero se estaba convirtiendo en un hábito. Katie me miró con hostilidad, pero Joan estaba encantada y me preguntó si había visto al bebé. Dije que no, que solo había venido a ver cómo estaba ella. Molesta, Katie finalmente habló en un tono no tan amistoso, y la miré, no dije nada y cambié la conversación a Joan. Estábamos hablando sobre el parto y los posibles nombres para el bebé. La cara de Joan se iluminó cuando anunció que querían llamar al bebé como a mí. Katie salió abruptamente de la habitación y tomé las manos de Joan y le hablé seriamente. Le recordé que su madre y yo probablemente no nos reconciliaríamos. Vi cómo mis palabras la afectaron. La lastimaron profundamente. Ella intentó calmarme. No, papá, ella pronto se dará cuenta y volverá a casa, dijo. Pero las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras le respondía. Hija, ahora. Me di cuenta de que nunca fui suficiente para tu madre. Sentí que algo iba a cambiar ahora. Ella se veía sorprendida e incrédula. Entonces le expliqué que planeaba iniciar el proceso de divorcio pronto, en cuanto resolviera algunas cosas. En respuesta, las lágrimas corrieron por su rostro. Exclamó. Papá. Le dije a mamá que te rogara que volvieras. Pero ahora es demasiado tarde, ¿verdad? Accedí tristemente, dándome cuenta de que no podía recibirla de nuevo después de su traición. Le pedí a Joan que mantuviera esto entre nosotros por ahora y compartimos un momento tierno, tras lo cual prometí volver al día siguiente y la dejé con el bebé. En el camino hacia la sala de neonatos, encontré a mi nieto entre los otros bebés. Tuve una sensación increíble en ese momento. Frank se acercó a mí con una sonrisa y me ofreció un cigarro para celebrar la ocasión. Lo acepté con gratitud y le di una palmada en la espalda con sentimiento de agradecimiento. La vista de mi esposa y su compañero tomados de la mano como niños me inquietó. Escucha, Frank, vendré mañana cuando haya menos gente aquí y el aire estará más limpio, si sabes a lo que me refiero, dije con una sonrisa cómplice. Frank asintió comprensivamente. Entiendo, papá. No te culpo en absoluto, respondió. Cuando me di vuelta para irme, Katie me llamó tímidamente. Dios, Tom. Parecía que fue ayer cuando trajimos a nuestro hijo a casa, y ahora es irreal ver a nuestra hija tener su propio hijo. El tiempo pasó demasiado rápido. La miré, aún tomados de la mano con Greg, y salí de la habitación sin decir palabra. Ella se veía confundida mientras me iba. Llegó octubre y fue mi mes más exitoso desde que Katie se fue. Fui a Las Vegas con el plan de apostar y perder dinero para reducir nuestros activos totales. El punto culminante del viaje fue conocer a una mujer llamada Mary, de unos 50 años. A pesar de mi sorpresa por su edad, ella explicó que muchos hombres prefieren a mujeres mayores, y en mi caso, tenía razón. Mary me dio una sensación de rejuvenecimiento que no había experimentado en muchos años. Por primera vez desde que rompí con Katie, no me sentí vacío por su ausencia. Mary era hábil tanto dentro como fuera del dormitorio. Durante nuestra conversación, mostró un genuino interés en mí, preguntando por mi futura exesposa y su nuevo compañero. Al final de la noche, sabía tanto de mí como yo de ella. Mary se conmovió con mi historia y, al irse, tocó suavemente mi rostro y dijo algunas palabras sabias.
mencionó que debido a la naturaleza de su trabajo, rara vez encontraba personas tan buenas como yo y expresó su esperanza de verme nuevamente si alguna vez regresaba a la ciudad. Las palabras de Mary me hicieron pensar en la situación de Katie. Me di cuenta de que no quería dejar mi matrimonio como una persona rota a pesar de su traición después de 30 años de vivir como una buena esposa y madre. Después de regresar de Las Vegas, le pedí a mi abogado que comenzara a preparar los documentos de divorcio. También decidí estudiar la biografía de Greg Hallender para obtener más información. A pesar del alto costo, estaba decidido a llegar al fondo de esto y Katie tendría que cubrir la mitad de los gastos. La empresa era conocida por su escrupulosidad y me aseguró que tendrían toda la información que necesitaba para Navidad. También le pregunté a mi jefe sobre la posibilidad de transferirme a una sucursal de nuestra empresa. Al principio se sorprendió, ya que anteriormente había dicho que nunca me mudaría a otro trabajo. Pero las circunstancias habían cambiado desde entonces. Me prometió que lo investigaría y me contactaría. El siguiente problema que enfrenté fue la celebración del Día de Acción de Gracias. Joan me contactó una semana antes de las festividades para invitarme a cenar con su familia. Cuando pregunté por su mamá y su novio, ella confirmó a regañadientes que ellos estarían allí. Rechacé con firmeza la invitación y terminé la conversación. Para mi sorpresa, mi cuñado, Frank, fue el siguiente en contactarme. Me pidió una reunión y acordamos encontrarnos en un bar del centro para tomar algo. Cuando nos encontramos, me di cuenta de que no podía esperar para hablar. Mientras bebíamos whisky, Frank me contó sobre la fascinación de mi esposa e hija por un hombre llamado Greg. No dejaban de hablar de él, comparándolo con el hombre más interesante del mundo de los anuncios de cerveza. Dejó de beber y dijo: estaba tratando de convencerte de que nos acompañaras a Acción de Gracias. Tuve que aclarar, así que pregunté: entonces, Frank, ¿entiendo correctamente que no te gusta, señor Hallender? Frank me miró fijamente. Papá, este tipo es egoísta, narcisista y simplemente terrible. Está tan obsesionado consigo mismo que no entiendo cómo tiene espacio para Katie. Dándose cuenta de las consecuencias de sus palabras, frunció el ceño y retrocedió rápidamente. Lo siento, papá, no quise faltarte al respeto. Está bien, hijo, no te pongas triste. ¿Desde cuándo empezaste a llamarla Katie en lugar de mamá? Le aseguré con una sonrisa. Su rostro se cayó mientras respondía: cuando ella te dejó. He perdido todo el respeto por ella desde entonces. Curioso, le pregunté por qué su partida lo había afectado tanto. Su ira resurgió y explicó: durante el tiempo que estuve con Joan, nunca hablé de mis padres y aprecio que nunca lo hayas preguntado. La verdad es que mi madre dejó a mi padre, lo que llevó a su ruptura. Papá nunca se recuperó de eso, ahogando su dolor en alcohol, y mi madre murió en un trágico accidente de tráfico con su pareja. Desprecio la infidelidad y ahora que Katie te ha traicionado, ya no la soporto. Al escuchar el doloroso pasado de Frank, me simpatizaba con sus preocupaciones, pero no podía entender la causa de sus problemas. Frank, te veo preocupado. ¿Qué te pasa, hijo? Después de beber un poco y pedir otra ronda, se volvió hacia mí con una expresión dudosa en el rostro. Puede que te moleste, pero tú lo pediste. El dicho, de tal madre, tal hija, me aterra. Si Katie sigue cometiendo los mismos errores y Joan sigue su ejemplo, ¿cuánto crees que tardará en decidirse a buscar a otra persona también? Frank dijo con preocupación. Levanté las cejas al pensarlo, asentí en señal de comprensión y di un sorbo pensativo a mi bebida. Escucha, Frank, no pierdas la esperanza. Tengo algunas sorpresas bajo la manga, y creo que las cosas pueden cambiar el próximo año. Entre tú y yo,
tengo algunos planes que harán que esta Navidad sea especial para ti y Joan, pero no para los demás, si sabes lo que quiero decir. El rostro de Frank se iluminó con una sonrisa, la primera desde que nos sentamos en el bar. Pasó los siguientes 15 minutos tratando de sacar más información de mí, pero sin éxito. Cuando terminamos de hablar, no pude evitar sonreír. ¿Olvidaste algo, Frank? Él se veía desconcertado. ¿De qué, papá? Puse mi mano sobre su hombro. ¿Podrías intentar convencerme de asistir a Acción de Gracias y comportarte como un adulto? Lo siento mucho, papá. ¿Puedes venir a Acción de Gracias? Frank preguntó con una sonrisa alentadora. Negué con la cabeza, rechazando la invitación. Joan seguía llamándome, instándome a que fuera hasta que finalmente le expliqué mis razones. Joan, cuando tu madre me dejó en junio pasado, dejé claro que no habría contacto durante nuestra separación. Ya hice una excepción por el nacimiento del bebé Thomas, pero no puedo romper mi regla nuevamente uniéndome a ustedes para Acción de Gracias. ¿Lo entiendes? La festividad pasó y me la pasé solo, comiendo una cena congelada. Aunque me sentía solo y triste, sabía que era mejor que tener que ver a Katie y Greg coquetear. Con la llegada de diciembre, me preparaba para otra festividad familiar. Estaba preocupado por esta situación, pero sabía que este sería el último obstáculo que tendría que enfrentar. Diciembre resultó ser un buen mes para mí. Primero, la empresa me ofreció un trabajo en Spokane, Washington, comenzando en enero, y acepté. En segundo lugar, el informe de la investigación sobre el señor Hollander resultó ser revelador. Mostró que Greg se había casado 3 veces y todas sus esposas se habían divorciado de él debido a su infidelidad. Además, Greg tenía 2 hijos con otras mujeres y pagaba pensión alimenticia por su manutención. Su última esposa incluso recibió la mitad de su pensión en el divorcio. Aún peor, en el último año de su servicio, Greg fue ascendido a un puesto inferior. En general, su situación financiera y moral se veía muy precaria, por no decir francamente deplorable. Según la última información, Katie recibiría los papeles del divorcio el primer día hábil después de Navidad. Me sentía festivo cuando llamé a Joan para discutir los planes de Navidad, y ella insistió en que fuera una celebración familiar. Cuando pregunté por la presencia de Greg, Joan se molestó. Me recordó que ahora él era parte de la familia, me guste o no. Rápidamente acepté dejar de lado mis sentimientos por el bien del niño. Joan estaba radiante de felicidad y me dio las gracias, creyendo que eso haría feliz a todos. A pesar de mis dudas, decidí no estropear la alegría. 2 días después del trabajo, recibí una llamada misteriosa. Después de una pausa silenciosa, la voz finalmente respondió. Hola, Tom, soy Katie, dijo la voz al teléfono. ¿Qué pasa, Katie? ¿Estás bien? Respondí. Su voz era dudosa cuando habló. Estoy bien, Tom, pero solo quería agradecerte por aceptar pasar la Navidad juntos. Sé que te he hecho daño, y estoy comenzando a darme cuenta de cuánto lo siento. Solo quería que supieras lo agradecida que estoy contigo. Nunca hemos pasado una festividad separados en los últimos 30 años, y estuve miserable sin ti. En Acción de Gracias, cuando empezó a recordar, intervine. Katie, aprecio que pienses en nosotros, pero recuerda que dejé claro que no vamos a comunicarnos durante tus vacaciones. Decidí venir solo para Navidad, así que terminemos esta conversación ahora. Adiós. Después de que terminó la llamada, me invadió el arrepentimiento de haberle hablado tan duramente, algo que nunca había hecho en los 30 años que estuvimos juntos. Pero por más culpable que me sintiera, no era nada comparado con el dolor del día en que me dejó.
El siguiente mes pasó lentamente, y tuve tiempo suficiente para hacer mis compras de Navidad y prepararme para un nuevo trabajo. Incluso alquilé un coche para viajar por el país. Al llegar a Spokane, tuve una conversación agradable con un empleado de mi nueva oficina que organizó para que viera varios apartamentos amueblados cerca de mi lugar de trabajo. Todo parecía encajar en diciembre. En el día de Navidad, fui a la casa de Joan y Frank y encontré a Katie y su pareja allí. Joan me saludó calurosamente y me abrazó fuerte. Cuando entré con un paquete de regalos, se mostró sorprendida y luego regresó a la cocina para continuar cocinando la cena. Sonreí, pensando que realmente fue una sorpresa. Frank me estrechó la mano y me quitó el abrigo, permitiéndome ver a mi nieto, que estaba durmiendo en la guardería. Cuando entré en silencio en la habitación y miré al niño dormido, me invadió una ola de emociones al darme cuenta de que pronto tendría que dejarlo. Katie se acercó en silencio y comentó lo maravilloso que es nuestro nieto. No pude evitar sentir un dolor en el pecho, preguntándome quién consideraría el niño como su abuelo, yo o la persona que no soportaba. Katie me aseguró que yo era el único abuelo que el niño tendría, pero no pude quitarme la duda. A medida que avanzaba la noche, observé la comunicación entre los miembros de la familia, sintiéndome decepcionado por el afecto de mi hija hacia Greg. A pesar de la deliciosa cena, faltaba calidez y conversación en la mesa. Las historias olvidadizas de Greg y la admiración de Joan por él me hicieron sentir incómodo. Frank expresó su insatisfacción con la situación actual y yo le aseguré que todo cambiaría pronto. La idea de que Greg jugara un papel en la vida de mi familia me repugnaba. Después de la cena, Joan trajo al bebé al salón donde estábamos todos reunidos. Fue un momento agridulce para mí porque sabía que tal vez nuestra familia se reunía por última vez. Joan estaba radiante de felicidad cuando le pidió a Frank que trajera los regalos. Él se los entregó y ella los distribuyó entre Katie, Greg y yo. Katie recibió un suéter, Greg una tarjeta de regalo, y yo una corbata. Los regalos fueron prácticos, como yo. Cuando mi hija y su esposo abrieron sus regalos de Katie y Greg, Joan se reía y sonreía, y Frank se veía distante. Cuando todos terminaron, hubo un momento de silencio mientras me miraban a mí y a mi bolsa de regalos. Decidí romper el silencio anunciando que quería terminar el fin de semana dándoles los regalos que se merecían. Me levanté y les entregué a Frank y Joan cada uno un sobre grande envuelto en papel navideño. Joan abrió el sobre con ansias y se alegró al darse cuenta de lo que había dentro. Katie se sorprendió cuando Joan exclamó que les había dado nuestra casa gratis, sin garantía. Ahora podemos dejar este alojamiento alquilado. ¿No es una gran noticia? Joan estaba encantada. La expresión de Katie se puso sombría y me miró preocupada. ¿Por qué hiciste eso, Tom? ¿A dónde vamos? La miré, esperando que entendiera. No te preocupes, Katie. Ellos se encargarán de todo, le aseguré, entregándole una postal y un regalo envuelto. La esperanza apareció en su rostro cuando arrancó con ansias el brillante papel de envoltorio. Dentro de la caja había una pulsera que sacó sorprendida. Mira dentro, Katie, le dije. Noté la expresión desaprobatoria de Greg cuando Katie examinaba el regalo. Lentamente lo volteó y leyó el mensaje sincero. Gracias por los mejores 30 años de mi vida, Tom. Le lancé a Greg una mirada de desprecio, pero no le impresionó mi gesto. Katie parecía desconcertada. Tom. Gracias, mi amor. Aunque es un bello gesto, carece del amor que debería acompañarlo. Sonreí tristemente. Entiendo que mis sentimientos por ti se han desvanecido con el tiempo. Esta pulsera simboliza el fin de nuestra relación y sirve como recordatorio de lo que sacrificamos el uno por el otro. Debo informarte que los papeles del divorcio te serán entregados el lunes. Joan tomó una profunda respiración,
observando la conmoción y tristeza en el rostro de Katie. Ella aceptó la tarjeta, expresando gratitud por los años compartidos y por nuestra hija. Dentro de la postal había un cheque por la mitad de nuestros activos líquidos. Solo 195 pesos. Ya que yo había gastado el resto, la casa ahora me pertenece a mí y a nuestra hija. Esto es el resultado de tu decisión de retirarte voluntariamente de nuestro matrimonio. Mirando a Greg, no pude evitar pensar en la erupción volcánica que se aproximaba. Este regalo también es para ti. Le entregué otro sobre grande a una Katie visiblemente sorprendida. Dentro, encontrarás un relato completo de las actividades de Greg desde vuestra ruptura en la escuela. Creo que te resultará muy intrigante. Antes de que pudiera terminar mi frase, Greg se puso rojo de ira y gruñó amenazadoramente: «Te voy a matar, idiota». Greg no pudo lastimarme. Al caer al suelo por el impacto de mi pistola eléctrica, Joan y Katie se levantaron y volví a aturdir a Greg. Acercándome a él, bromeé: «Sientes dolor, ¿verdad? Déjame decirte, esto no es nada comparado con perder a la mujer que he amado durante 3 décadas por un desgraciado como tú». Katie lloraba incontrolablemente cuando me dirigí a ella. Dije: «Sé que piensas que él es aburrido, pero me gusta verlo sufrir», y golpeé casualmente a Greg otra vez, disfrutando de sus convulsiones. Dirigiéndome a Katie con una nueva sensación de confianza, a pesar de mi propio dolor, amargamente añadí: «Entiendo tus sentimientos sobre esta situación, así que te estoy dando el mejor regalo. Katie. Imagina una vida donde te traten como una reina de día y te valoren por la noche. ¿No sería eso un sueño hecho realidad para alguien como tú?». Katie suspiró. «No, esto no debería haber ocurrido. Planeaba volver contigo en junio. Tom, te amo». Joan corrió a consolar a su madre temblorosa y aturdió al malhechor una vez más hasta que Frank intervino para calmar la situación. «Papá, por favor no hagas eso más. Podrías lastimarlo seriamente», advirtió Frank. Levantándome, miré a mi adversario convulsionándose en el suelo, luego a las 2 mujeres que significaban todo para mí. «Tengo que irme ahora. Gracias por un día maravilloso y una vida maravillosa. Puede que no las vea a ambas por mucho tiempo. O quizás nunca», dije tristemente. Las 2 mujeres quedaron sin palabras, mirándome como si ya no me reconocieran. Frank me pasó el abrigo con una sonrisa satisfecha en su rostro. Antes de irme, me dirigí a mi hija, que me miraba con miedo en los ojos por primera vez. «Joan, toma esto como una lección. Si sigues los pasos de tu madre, enfrentarás las mismas consecuencias que ella. Perderás todo lo que aprecias», advertí. Me acerqué a pequeño Tom en la cuna y le acaricié suavemente la mejilla con el dedo. «Adiós, bebé. Tal vez algún día nos volvamos a encontrar». Contuve una sonrisa mientras me dirigía hacia la puerta. Una vez, en una habitación tranquila, simplemente deseé a todos una feliz Navidad. Al llegar al coche, el shock de mi esposa parecía haber pasado, y escuché su voz protestando: «No, esto no puede estar pasándome a mí». Al arrancar el motor y alejarme, no pude evitar pensar que Vegas ya estaba en camino a Spokane. Esperaba ver a Mary de nuevo, y mientras me alejaba de la casa, Frank apareció en la calle, sonriendo y saludando con la mano. Le devolví el saludo y conduje hacia el oeste para encontrarme con un nuevo capítulo en mi vida. Katie se quedó sin un lugar donde quedarse. Greg mostró su verdadera naturaleza y desapareció, dejando a Katie en una situación desesperada. Se quedó sola e indefensa ante cualquiera.